cuna cristiana o estar dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo no significa que seamos cristianos, ¿verdad? ¿Cuál sería el error más grande que la juventud cristiana podría cometer hoy en día? No todo va a pasar como queremos. No todos nacemos para un ministerio, pero que sí Exacto. todos nacemos para servirle al Señor. Quisiéramos muchas respuestas de parte de Dios del por qué pasan las cosas, el para qué. Ojalá y esto lo hubiera escuchado cuando yo estaba del otro lado. He vivido situaciones en las que, la verdad que uno quiere dejar todo tirado. Hola mi gente linda, por acá Víctor Llarena dándole la bienvenida a un nuevo episodio de Aquí Entre Nos. El capítulo de hoy se llama Lo que nadie me dijo de ser un joven cristiano. Y es que a veces tomamos la responsabilidad o esa gran decisión de seguir los pasos de Cristo desde una temprana edad y pensamos que todo va a ser muy fácil en el caminar cristiano, pero se van presentando altibajos y pues esto viene a generar ciertas preguntas o ciertas dudas en nosotros de nadie me advirtió esto, ¿qué voy a hacer ahora? Pero el día de hoy me acompaña para poder platicar sobre este tema Salomé. ¿Qué tal, Salo? ¿Cómo estás? Bien, Víctor, fíjate que emocionada, un poco expectante a lo que vamos a estar platicando, esperando que pueda llegar al corazón de muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, creyendo que es Dios quien puede obrar en la vida de ellos. Así es, pues esperemos que este episodio sea de mucha bendición para ustedes y que nos presten mucha atención. Y bueno, te conozco desde hace tiempo, tenemos años de conocernos, sé que naciste en una cuna cristiana, tu papá es pastor, pero quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue ese momento en el que tú personalmente decides seguir a Cristo? Fíjate que muy buena pregunta. Yo creo que muchas personas nos han visto crecer, ¿verdad? O le doy gracias a Dios primero que nada de haber crecido dentro de un ambiente o dentro de cuna cristiana, pero hay cosas que no se ven, ¿verdad? Desde esta perspectiva de la historia. Tal vez muchos crecimos con los cantitos, con los coritos, ¿verdad? Con los encuentros, muchos crecimos dentro de ese ambiente, pero algo que siempre ha resonado en mi corazón es de que nacer en cuna cristiana o estar dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo no significa que seamos cristianos, ¿verdad? O que seamos creyentes o que ya seamos salvos, sino que en el momento en el que decidimos seguir a Cristo, en el que lo conocemos y tomamos la convicción de seguirlo, es cuando realmente empieza nuestro caminar con Él. En lo personal, siendo totalmente sincera, podría decir que fue post-pandemia. O sea, desde antes, tal vez 11, 12 años, yo ya venía dentro de la iglesia. Por un momento pasé por una etapa un poco difícil, pero el Señor me ayudó a salir en la adolescencia. Pero podría decir que fue post-pandemia. Calculo y recuerdo 16, 17 años que después del encierro que todos vivimos, de la depresión que nos dio a todos o del cambio físico que muchos tuvieron en la pandemia, conocí a Cristo porque mi corazón en ese momento se sentía mal, se sentía roto y podría decir que tuve un encuentro con Él a esa edad. Y le doy gracias a Dios porque pude realmente conocer quién era Él, porque soy consciente que muchos jóvenes o muchos chicos de nuestra iglesia y fuera de las iglesias no tienen la dicha de crecer dentro de un hogar cristiano y tal vez el conocer a Dios o el encontrarse con Cristo puede llegar a ser un poco más difícil para ellos, un poco más complicado, pero de todo corazón yo admiro a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que conocieron al Señor, que decidieron dejar el mundo y decidieron seguir a Cristo. Incluso tenemos muchos jóvenes o fuera de las iglesias, de nuestra iglesia, que van solos, ¿verdad?, a los cultos, van solos a las reuniones, pero le agradezco al Señor de que a esa edad pude conocerlo, tener un verdadero encuentro con Él, y desde aquí para acá han pasado alrededor de 4 años y mucho, que he visto a Dios de una manera diferente a como lo conocí en mi niñez. Pero gracias a Dios podemos decir que estamos en este camino, que estamos en la batalla de la fe, creyendo y sabiendo que Dios nos acompaña. Así es. Y pues me imagino que parte de tu niñez y tu adolescencia fue iglesia, casa, me quedo a dormir en mi casa, me quedo a dormir en la iglesia y así, porque tus papás te llevaban, ¿verdad? Es cierto. Pero luego te cae el 20 de que el seguir a Cristo es una decisión personal y como dices, es pospandemia. La pandemia, la verdad,
vino a ser un golpe muy duro para muchas familias que vivían al día y otros pues que fueron bendecidos porque a través de esto pues les surgió un empleo, cosas así que vino a cambiar sus vidas y pues a ti te viene a caer el 20 de que personalmente tengo que seguir a Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Que hayas tomado la decisión, la mejor decisión de la vida siempre va a ser seguir a Cristo. Y mira, ahora te lo planteo así de la siguiente manera. Imagínate esto, imagínate que naces en la época de Jesús. Okay. Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años. Tú tienes 21 años, una chamaquita de 21 años en la época de Jesús. En esa época, cero redes sociales, cero radio, cero TV, puro rumor de gente. Y empiezan a llegar los rumores a ti de, hay un hombre que anda diciendo esto, un hombre que anda haciendo milagros por aquí, un hombre que anda sanando gente por allá. ¿Qué te hubiese hecho a ti seguir a Cristo en esa época? ¿Lo hubieses seguido tú en esa época? Wow, mira, no puedo decir sí lo hubiera seguido, ¿verdad? Porque uno a veces habla, pero desde la comodidad que tenemos ahorita. Pero yo siento que tal vez una de las épocas más difíciles para haber seguido a Cristo fue en esos tiempos. Porque todavía Jesús no había venido a la tierra, todavía no había pasado ese acto de salvación. Tal vez sí se hubiera recorrido los rumores de que existe Dios, de que vendría un Salvador, pero tal vez las personas no habían tenido todavía el encuentro con Jesús. No sabría decir, ¿verdad? Con certeza de que tal vez yo a la primera hubiera seguido a Cristo, hubiera sido su seguidora, pero siento que algo que me hubiera hecho amarlo y seguirlo es que escogía a quien el mundo rechazaba, porque Jesús no buscaba a aquellos que tal vez en su momento sí estaban preparados, pero muchos no eran escogidos por el mismo pueblo judío, ¿verdad? O incluso siendo gentiles más adelante, después de que él se fue, fueron escogidos todavía. Entonces, eso es tal vez un motivo por el cual me hubiera fijado en Cristo, me hubiera fijado en Jesús, que es alguien que es especialista en recoger lo vil, lo menospreciado y darle un nuevo nombre y darle un llamado y darle un motivo de vida. Tal vez eso hubiera sido el cómo lo pudo haber seguido o conocido. Y pues ahora en tiempos actuales, muchos seguimos a Jesús porque pues se nos habló de Él, se nos ha enseñado de Él, lo que nos dijeron de Él nos convenció. Pero déjame preguntarte, actualmente, ¿qué es lo que más amas de Jesús y por qué lo sigues? Lo que más amo de Jesús es que, mira, Jesús o Cristo, Dios, nuestro Señor, no ve lo que los demás ven, o no ve lo que vos crees que sos, sino que Él ve dentro de ti algo que uno mismo no alcanza a ver, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, el Señor escoge, incluso ustedes podrán decir, a ustedes Dios los usa porque ya vienen de casa, ya traen ministerio, pero llega un punto en la vida en el que uno se siente menospreciado, ¿verdad? Tal vez pareciera que no es así, Exacto. Tal vez pareciera de que ya estamos posicionados o algo por el estilo, pero no. Incluso uno se puede llegar a decir, Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves dentro de nosotros que yo no puedo ver? Y decirle al Señor que nos enseña, y eso me hace amarlo tanto, porque Él nos muestra cómo Él nos ve, no como nosotros nos miramos, sino que muchas veces creemos que somos incapaces, que somos perdedores, o que el mundo nos dice que sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Pero el Señor nos recuerda todos los días, y eso me hace amarlo cada vez más, de que Él no nos ve como las personas nos ven, que Él nos ve con ojos de amor, con unos ojos muy diferentes a lo que las personas suelen ver. Entonces, eso es lo que hace que yo lo ame cada vez más y aferrarme a Él. Y es que eso es a veces muy bonito, ¿verdad? Porque el Señor nos mira con ojos de misericordia. Él no ve el exterior, sino que Él siempre ve el interior. Él nos conoce, Él sabe las cosas que puso en nosotros, y por eso Él nos ama tanto, y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y a veces las personas, y eso es todo lo contrario que hacen las personas, porque a veces las personas lo que hacen es pensar que porque uno ya está siguiendo los pasos del Señor, uno no se puede equivocar. Y es que por eso existe la misericordia, porque aunque nosotros estemos de este lado, nada nos garantiza de que nosotros no podamos equivocarnos. Estamos a la intemperie, estamos expuestos, pero aquí es donde entra la misericordia del Señor. Pero, ¿cuál sería el error más grande que la juventud cristiana podría cometer hoy en día?
Wow, tal vez podría decirte, te voy a mencionar dos cosas. Siento que a nivel mundial, a nivel global, con todos los jóvenes cristianos, ya sea nacidos en casa cristiana o recién llegados al evangelio, que uno de los errores más grandes que podemos cometer es que no nos gusta ser corregidos. De que tanto dentro de un liderazgo, fuera de un liderazgo, estés guiando un grupo de jóvenes o seas tú el que está siendo guiado. Creo que a muchos no nos gusta que nos llamen la atención o que nos corrijan, ¿verdad? Porque creo que la mayoría y me incluyo porque siento que en un momento de la vida también me llegó a pasar en el que nos sumimos en una escalera de orgullo y no nos bajamos de ahí. Y entonces cuando llega alguien que instruido por Dios, guiado por Dios, tal vez nuestro pastor, nuestro líder, la cabeza de nuestro grupo, guiado por Dios, viene y te dice, mira, esta actitud que vos estás teniendo o lo que estás haciendo no está bien, y tenemos una expresión, ¿verdad? Que hasta allá le llega su cara del enojo. Entonces sí, todos hemos escuchado, sí, no voy a decir la palabra que decimos, pero que hasta allá se le nota su cara de enojado. Exacto. Entonces, no recibir ese consejo, y la misma Biblia nos dice que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Tenemos que entender que cometemos errores y hay muchas veces en las que no aceptamos que los cometemos y tenemos que ser instruidos y moldeados, porque Dios es un Dios de amor y como Él nos ama, Él nos corrige. Él corrige actitudes, Él corrige problemas, incluso si tenemos situaciones en las que estamos actuando mal fuera de la iglesia, tanto espiritualmente y fuera en tu vida cotidiana, el aprender a ser corregidos, tanto por las personas que nos están pastoreando, que nos están guiando, como por Dios. Así es. Y la segunda cosa que siento que como jóvenes hoy en día estamos cometiendo errores, es que mucha de nuestra juventud, o tanto global, hablando por todos los creyentes, es que la mayoría cree que no debe ser preparado profesionalmente. Y sé que Dios, todos hemos escuchado desde hace tiempo, que Cristo viene, ¿verdad? Y hemos escuchado personas que dicen, yo escucho que Cristo viene, pero no ha venido, que ya hasta se me cayó el pelo, ¿verdad? Que hemos escuchado esas expresiones. Sabemos que Cristo viene, pero Dios también necesita gente capacitada en ciertos lugares. Dios también necesita doctores, también necesita maestros, abogados, arquitectos que puedan llevar en donde ellos están la palabra de Dios. Y tal vez como hemos venido hablando con nuestra juventud, que es importante prepararse profesionalmente, pero también prepararse espiritualmente, llevar una vida ordenada, ¿verdad? Hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces siento que eso es un error muy grande que la juventud ha estado cometiendo, el dejar de estudiar, el dejar de prepararse. Sería diferente que tal vez tu economía no te lo permita, ¿verdad? Porque esa es una situación diferente, pero a veces el querer está. Pero hay jóvenes o señoritas que dejan de lado el estudio, que dejan de lado el prepararse, cuando no se dan cuenta que tal vez dentro de ese medio es que Dios los necesita, ¿verdad? Dios necesita en todos lados personas que hagan lo que Él está mandando a hacer, que es predicar y es evangelizar. Entonces siento que esos son los dos errores que la juventud ha estado cometiendo o se ha estado creyendo, ¿verdad? El no dejarse corregir y el pensar que no se deben de incluso preparar profesionalmente, tanto como espiritualmente. Así es. Y pues el que mejor sabe de corrección es Dios. Exacto. Y si uno es corregido por Dios es porque Dios lo ama a uno, porque la palabra es clara al decir, Dios a quien ama corrige. Y pues si Él nos hizo como nos hizo y sabe lo que puso en nosotros y nos ama de tal manera, es obvio que nos va a corregir. Entonces hay que dejarse uno corregir por el Señor, porque si uno no hace caso, el que más sabe en dónde apretar para que uno entienda es el Señor. Exacto. Y la otra cosa, el otro día yo escuchaba una prédica en donde se nos enseñaba que no todos nacemos para un ministerio, pero que sí todos nacemos para servirle al Señor, sea dentro de las áreas de servicio dentro de una iglesia, como la alabanza, el diaconado, escuelita bíblica, como también en la vida profesional. O sea, la iglesia no solo son 4 paredes, sino que la iglesia también necesita gente allá afuera, que nosotros estemos posicionados en el área de la medicina, en el área de las ciencias jurídicas, en el área de la psicología, porque el Señor podría usarnos aún ahí en nuestra profesión. Y mira, me imagino que has vivido tantas cosas, desde que naciste hasta el día de hoy, tu vida cristiana,
Has vivido muchas cosas, muchas experiencias, muchas situaciones. Pero de todas esas experiencias o situaciones que has vivido, ¿cuál de ellas es la que más te ha marcado, ya sea para bien o para mal? Wow, tal vez no sabría decir si es experiencia al 100%, pero podría decir que algo que ha marcado mucho mi vida es entender que en los caminos de Dios todo obra para bien, ¿verdad? Creemos que Dios es bueno y Dios nunca va a dejar de ser bueno. Incluso para nosotros que hemos vivido, tú como joven, señorita, como adulto o persona que ya lleva varios años dentro del camino de Dios, el darte cuenta que todo lo que vivís sea malo, ¿verdad? Que se te venga el mundo encima y entender que todo obra para bien es abrir mucho tu mente y dejar que sea Dios quien actúe en ella. Porque he conocido personas y he compartido con ellas, incluso yo he vivido situaciones en las que hay mujeres que han perdido a sus hijos drásticamente. Hay papás que han visto cómo lo pierden todo, cómo su economía se va hacia abajo. He visto familias que su comida, ¿verdad?, es de lo que trabajan del día a día. Exacto. E incluso he visto familias o he visto personas que no lo tienen nada por seguir a Cristo. Porque hay lugares donde les han cerrado las puertas al seguir a Cristo solo porque se enteran simplemente que están llegando a una iglesia o que conocieron al Señor o que son creyentes y les han cerrado las puertas. Que he visto personas que lo han perdido todo, han tenido pérdidas tanto familiares como empresariales, que se han quedado en la calle o incluso he vivido situaciones en las que la verdad que uno quiere dejar todo tirado. Tal vez las personas dicen, pero tú qué puedes vivir, ¿verdad? Si aún tenés una edad muy corta, pero en la misma Biblia dice que joven, que nadie ponga en poco tu juventud, pero aprender a que todo lo que pasamos obra para bien. Tal vez en un momento no lo entendemos, ¿verdad? Quisiéramos muchas respuestas de parte de Dios, del por qué pasan las cosas, el para qué o a qué nos quiere llevar Dios, ¿verdad? Pero siempre voy a decir y a toda persona que se me cruce, algunos días están cansados de que se los diga, pero siempre les digo que estás aprendiendo de esto. ¿Qué quiere Dios que aprendas y que entendas a través de esta situación? Entonces eso ha marcado mucho mi vida y también me ha motivado mucho a seguir adelante, el entender y aceptar que en los caminos de Dios todo obra para bien. Así es. Y pues por más grande o pequeña que parezca la batalla, quien la está sufriendo es quien la vive. Exacto. Y cada persona tiene sus batallas, por eso nosotros tenemos que ser empáticos con cada persona, porque no sabemos la batalla que esa persona está liberando y que sea lo que el Señor quiera mostrarle o enseñarle a través de esa situación, por grande o pequeño. Y como decías tú, a veces tiene muy en poco la juventud, porque uno dice estoy atravesando esto, pero otra persona de más edad te viene y dice, y por eso estás llorando. Pero en el momento son situaciones que le están enseñando a uno. Hace ratito platicábamos de que naces en una casa cristiana, tu papá es pastor, fuiste niña de escuelita bíblica sí o sí. Sí, es cierto. Adolescente estuviste del lado de los discípulos y hoy el Señor te da la oportunidad de liderar a un grupo de jóvenes. Pero ¿habrá algo que el Señor te haya revelado o que hayas escuchado o que hayas anotado o que hayas enseñado y que cuando lo hiciste o cuando el Señor te lo mostró, otro chapinismo, hayas dicho, malaya esto en mis tiempos, malaya alguien me hubiese enseñado esto, ojalá y esto lo hubiera escuchado cuando yo estaba del otro lado y no hubiese cometido ciertos errores? ¿Habrá algo que podrías decir que ojalá lo hubiera escuchado antes? Sí, te podría decir dos cosas. Te voy a hablar una de la que sí escuché y agradezco haberlo escuchado a tan temprana edad, es de que aprendas a guardar tu corazón, que aprendas a guardar tu vida, a guardar tus sentimientos para Cristo, ¿verdad? Y algo que me hubiera gustado que me dijeran hace mucho tiempo y no fue así, fue el que aprender a que no todo va a pasar como queremos, de que hay muchas veces en las que Dios necesita que uno diga, Señor, aquí están mis sueños, Señor, aquí están mis metas, aquí está lo que yo quiero, y rendirle al Señor su voluntad y
y ponerte de rodillas, de verdad, y decirle al Señor qué es lo que tú quieres que yo haga, ¿verdad? Decirle al Señor que nos guíe en todo lo que hagamos, en el camino que tomemos, y aprender y entender que no va a pasar todo como nosotros quisiéramos que las cosas pasaran, pero va a pasar como Dios necesita que pasen. Y me hubiera gustado tanto, porque si me lo hubieran enseñado hace mucho tiempo, hubiera crecido y no me hubiera pegado de un cuentazo el hacer la voluntad de Dios. Pero le agradezco al Señor que he entendido y aprendido a hacer su voluntad como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Exacto. También venía mucho a mi corazón y a mi mente el decirle a los jóvenes, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo, ¿verdad?, que no se adelanten, porque he visto mucha juventud que quiere adelantarse a experimentar cosas tanto del corazón o incluso espiritualmente, ¿verdad?, adelantarse a cosas que no es momento, que todo tiene su tiempo. Y yo agradezco en su momento haber escuchado este consejo, pero hoy en día aconsejo a los chicos que vienen conmigo o me hacen una pregunta, y siempre les digo, no todo va a salir como tú querés, pero no significa que Dios no lo pueda hacer, ¿verdad? Una de ellas ha sido de que no significa que Dios no pueda sanarte, ¿verdad? Porque Dios lo puede hacer, pero que Dios a ti no te sane no significa que Dios no pueda sanar a alguien más. Entonces, el entender, o quisiera darles a ellos el consejo de que no todo va a salir como tú quieres, pero todo va a salir como Dios necesita que pase. Así es, porque el Señor tiene el control de todo. Y algo muy importante, guardar el corazón, porque de él emana la vida, lo dice la palabra. Entonces, no se apresuren a los tiempos. El Señor va a acomodar todas las cosas. Y lo que ustedes estén pasando el día de hoy, el Señor tiene el control de todas las situaciones. No quieran ustedes adelantarse, mucho menos hablar de romance o de amor a una temprana edad. 13, 14, 15, 16 años no es una edad para iniciar algo formal, porque aún no se ha llegado a formar el hombre o la mujer que ustedes van a ser en el futuro. Y es una gran responsabilidad, porque deben de elegir a alguien con el que van a compartir el resto de su vida. Por eso sepan elegir, y sobre todas las cosas pongan en las manos de Dios todo, su trabajo, su futura familia, su futuro matrimonio, lo que ustedes vayan a emprender, todo pónganlo en las manos de Dios. Y pues hemos llegado ya al final de este episodio. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Esperemos que lo que hayamos platicado el día de hoy haya sido de mucha bendición para su vida, que haya venido a aclarar ciertas dudas, ciertos pensamientos, y sobre todas las cosas, que lo aprendido lo pongan ustedes en práctica. Salo, ¿quieres expresar algo antes de finalizar el vídeo? Sí, es un gusto, ¿verdad? Hace episodios atrás hemos estado platicando sobre más temas, ¿verdad? E incluso, si Dios nos da la oportunidad, estaremos hablando sobre más temas, más intrigaciones entre la juventud, incluso dentro del cristianismo, creyendo que es Dios que puede actuar. Si tú conoces a alguien en la que este video o este podcast puede hacer de bendición, envíaselo, compártelo y ayúdalo para que la persona que tú quieras ayudar pueda conocer un poco más del Señor y pueda ser libre totalmente. Así es. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y contactarse con nosotros. Siempre estamos a la orden de cada uno de ustedes.